Así que en esta mañana vamos a tocar el tema de identificando tu vida. Si eres María o eres con un corazón de Marta. ¿Cómo identificas tu vida? Según Lucas capítulo 10, versos 38 al 42, vamos a desarrollarlo. Y que Dios sea hablando en nuestro corazón, que Dios sea hablando a nuestras vidas y llenando nuestros corazones. Dice la palabra de Dios: y aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibía en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sea el nombre del Señor glorificado con esta palabra. Amén. En este tiempo, iglesia amada, amados hermanos, amigos que nos escuchan, vivimos una generación que estamos saturada de distracciones, pero también saturada de información. Nunca en la historia de la vida humana ha habido tanta tecnología, pero también acceso a tanta información y tanta conexión digital. Nos conectamos en las redes sociales y todo lo demás, pero también al mismo tiempo nunca hubo, a pesar que tenemos toda esa facilidad, tanta ansiedad, tanto vacío espiritual y tanto cansancio emocional. Un cansancio interior. Hoy el mundo compite violentamente por nuestra atención. Las redes sociales quieren distraer a las personas y quiere captar la atención de la gente para hacer sus negocios. El entretenimiento, las preocupaciones económicas. Vemos cómo está actualmente el mundo. Las redes envían información de todo eso. El trabajo mismo, las responsabilidades que tenemos que cumplir como padres y madres por los hijos, o las responsabilidades adquiridas en el trabajo, el negocio, incluso el activismo. Dentro de la iglesia, todo quiere ocupar el lugar que solamente le pertenece al Señor de la iglesia, al dueño de nuestras vidas, al dueño de la obra. Estamos viviendo esta verdad. Muchos creyentes hoy tienen sus calendarios saturados y llenos, pero están con un corazón muy vacío. Las actividades de los ministerios, las reuniones, conocimiento y responsabilidades, el compartir, e impartir y salir a hacer muchas cosas han hecho que uno pierda la quietud de sentarse a escuchar y a estar atento a la palabra de Dios, porque vivimos un tiempo donde el ruido del mundo ha entrado, ha influenciado de manera sigilosa en la iglesia, inclusive en las almas de nosotros los creyentes, que muchos cristianos ahora están generándose o produciendo la iglesia que es poderosa, debería producir hijos poderosos, pero está creando o está generando una generación afanada, turbada y muchas veces espiritualmente distraída en sus cosas y en sus quehaceres. Y en este pasaje que hemos leído, vamos a ver cómo Jesús entra a la casa de una mujer de Marta, que Marta, como hermana mayor, era responsable de dar la bienvenida, era como el anfitrión. Y entonces ella asumió una responsabilidad y ella realmente viene a confrontar situaciones adversas. Y cuando Jesús entra a la casa de Marta, Jesús viene a ver o a confrontar o a afirmar dos condiciones en las cuales se encontraba Marta o se encuentra la iglesia. Marta, María o se encuentra la iglesia. Una vida enfocada en el quehacer. Una vida que está enfocado, yo tengo que hacer esto, no importa descuido la oración, la comunión con Dios, pero tengo que hacer esto. O una vida enfocada en permanecer en la presencia de Dios, en donde nosotros nos identificamos. Marta, la cual representa al creyente absorbido por el afán, la presión, la productividad, porque tenemos que rendir más, y las preocupaciones de la vida o de la iglesia. Y María, que representa al creyente que entendió que antes de servir al Señor de la obra, mejor es estar primero con el Señor de la obra. Y el problema era que haber permitido que el servicio reemplazara la comunión con ese Dios. Y hoy día, hermanos amados,
Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a sincerarnos. El día de hoy muchos escuchamos predicaciones debido a las redes sociales, como nuestro canal que tenemos en Rugido de la Libertad, pero muchos escuchamos, pero muchos no meditamos en la palabra que hemos escuchado. Muchos estamos viviendo una vida muy acelerada, pero estamos vacíos porque no estamos orando y la oración se ha convertido en algo muy pequeño o muy corto. Solamente a veces oramos para salir o por la comida, nada más. Y otros tienen un entretenimiento constante, de manera constante, están entretenidos en los quehaceres, pero tienen muy poca presencia de Dios. Por eso oran y no sucede nada. Y muchos conocen ya versículos de memoria, que no es malo, es bueno, pero no conocen la intimidad de pasar con Dios. No conocen a su Señor, no conocen a su Dios. Y eso es lo que hoy en día, en la mañana, vamos a ver cómo resolverlo este asunto. Vamos a ver la enseñanza, qué es lo que Dios nos quiere, porque esta generación realmente está hiperconectada. Vemos que hay un profesionalismo en la música, en el sonido, es tan excelente. Gloria sea el nombre del Señor. Y Jesús sigue hablando en los corazones de cada uno de los que asistimos a la iglesia, porque estamos muy distraídos. Solamente una cosa es necesaria. Y debemos aprender a grabarnos ese versículo. Una cosa solamente es necesaria. Y esta enseñanza no está enfocada solamente sobre la vida de María y de Marta, sino que es un llamado urgente a cada uno de nosotros a volver a la presencia de Dios, a recuperar el altar familiar si ya no lo tenemos, a estar en una oración constante, de manera continua, secreta tal vez, de tener ese hambre espiritual por nuestro Dios y tener una comunión verdadera con el Espíritu Santo. Hoy el Señor realmente está buscando hombres y mujeres y vamos a desarrollar esta enseñanza que Dios nos está dando en estos momentos. Amén. Jesús entra en Betania y estaba Marta y María. Jesús iba de camino, dice la palabra, a Jerusalén, y esta era una etapa final. Históricamente, en este contexto, Jesús ya estaba culminando su trabajo, había mandado a la gente a predicar el evangelio, y él ya había dicho a los 70, lo había comisionado a que vayan, y ellos se sorprendieron de la obra, cómo Dios empezaba a hacer milagros y maravillas, y Jesús en ese momento entra a la casa de Marta y María, quienes eran hermanos de Lázaro. Y vamos a ver quién era Marta. Marta, el nombre de Marta proviene del arameo, que significa señora, ama de casa, dueña del hogar. Y muchas veces ella representa el servicio, la responsabilidad y la diligencia. ¿Okay? La responsabilidad y la diligencia. Es como a veces algunos le dan más importancia a tener el estómago lleno que antes que cumplir la misión o antes que cumplir la responsabilidad que se le ha dado. ¿Ya? Y María, ¿qué representa? María viene del hebreo Miriam, que hay posibles significados, no hay un significado exacto, pero el significado puede ser la amada, la exaltada, la transformada de una rebelión o aquella elevada por Dios. Y en este pasaje María representa la intimidad con Dios, la adoración, el hambre espiritual y el discipulado con Dios. Amén. No hay nada malo en Marta, no hay nada malo en María como significado de sus nombres, ¿ya? Así que vamos a ver ahora, sentándose a los pies, dice la palabra, y hemos leído y Lucas 10:39, María sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Y sentándose viene de algo bien interesante, viene del griego para que teisa, que implica colocarse cerca. Es parecido al Espíritu Santo estar al lado, ¿no? Pero quiere decir colocarse cerca, permanecer junto, adoptar una posición de discípulo, es estar al lado de. Pero dice sentándose a los pies de Jesús. Y esta palabra a los pies en el judaísmo, sentarse a los pies de un rabino, porque Jesús era considerado como un maestro, que rabino significa maestro, significaba someterse a la enseñanza, a aprender y a convertirse en un discípulo. Y recuerden que había 3 ejemplos o 3 virtudes que se le veía en un discípulo. Un discípulo
seguía a su maestro, aprendía de su maestro e imitaba a su maestro. Era algo que se veía en ellos. Y en Hechos 22:3 dice que nos habla acerca de Pablo, que estaba instruido a los pies de Gamaliel. Pablo había sido discípulo de Gamaliel y había sido instruido. Y María en ese momento tomó esa posición de ser guiada, de ser discípula de Jesús. Pero ella se sentó a los pies de Jesús. ¿Y qué estaba haciendo María al sentarse a los pies de Jesús? Ella empezó a oír su palabra. Y la palabra viene del griego akouo. No significa solo escuchar sonidos. En el inglés hay una diferencia. 3 palabras que significaba uno oír, de repente oír un ruido, escuchar y no prestar atención. El otro era escuchar y prestar atención a lo que se oía. Y en el español existen también 2, escuchar y oír. ¿Hay una diferencia? Por supuesto que sí. Y la mujer, María, estaba allí sentada, oyendo, escuchando, es decir, prestaba atención a la palabra que ella estaba recibiendo. Es decir, que tenía los 5 sentidos y a un 6º sentido, así que estaba prestando toda la atención, como dice en Proverbios capítulo 4, verso 20, dice que nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios, prestar mucha atención, es decir, que yo tengo que disponer y concentrarme a escuchar la palabra de Dios, si no, no voy a aprender y voy a hacer lo mismo. Tú ya no puedes ser el mismo de ayer, el mismo de antes de ayer. Tú ya debes haber tenido un cambio, en algo has cambiado, en algo has sido transformado, sí o sí, porque has estado en la presencia de Dios. Ahora, yo tengo que escuchar, oír la palabra de Dios. Por eso en Josué capítulo 1, versos 7, 8 y 9, dice que yo tengo que prestar atención a la palabra de Dios. Y aquí María estaba prestando atención a la palabra, estaba escuchando atentamente y estaba comprendiendo lo que ella recibía en su interior. ¿Para qué? Para obedecerla. El oír la palabra no es algo teórico, el oír esta palabra no es algo para yo tener conocimiento, sino es para que yo lo ponga por práctica, lo ponga por obra. Y hoy día, hermanos, es fácil ingresar y accesar a la información y escuchar muchas predicaciones de muchos pastores, de muchos siervos, pero pocos reciben realmente la palabra en el corazón. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tú no vas a crecer si tú no escuchas la palabra de Dios. No viene fe a tu vida. Y las cosas espirituales de Dios es por fe. Yo escucho por fe, entiendo que es palabra de Dios, que Dios respalda su palabra, entonces camino confiado porque sé que Dios es mi Padre Celestial, Él es mi dueño, Él es mi amo y Él tiene cuidado de mí. ¿Ok? Así que la fe por el oír. Así que prestemos atención a la palabra. Hoy día, en la actualidad también, aparte de escuchar muchas enseñanzas en las redes sociales, escuchamos las noticias, que no se escuchan en señal abierta, pero escuchamos en ciertas redes sociales acerca de cómo está la situación en Irán, en Irak, cómo está China con Estados Unidos, cómo está en Centroamérica, cómo está Sudamérica, cómo está todo Hispanoamérica, cómo está Europa. Y la situación no es buena. Las noticias no son buenas. Y si yo escucho todo eso, voy a creer en que todo eso va a destruir mi vida y el temor me va a invadir. En cambio, cuando escucho la palabra de Dios, viene fe. Cuando escucho las cosas demás y creo en lo que mis ojos ven, viene temor y duda. Y es cuando yo empiezo a desconfiar de Dios. Pero María escogió algo muy importante. Se concentró y se sentó a los pies de Jesús para oír la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. El peligro del activismo espiritual. Y esa es la postura que hizo Marta. Marta se preocupaba en muchos quehaceres. No es que está mal el hacer actividades, ¿ok? No está mal. Pero miren, el mucho activismo, el que hacer demasiado y no tener una comunión correcta es la que nos destruye espiritualmente. Etimológicamente, cuando dice la palabra Marta se preocupaba
con muchos quehaceres viene del griego periespato, que significa arrastrada en diferentes direcciones. Estaba distraída y estaba dividida interiormente. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago allá? Y normalmente son las hermanitas, las mamás, que tienen muchas actividades, y a veces algunos varones también que se preocupan y están mucha actividad y poco tiempo para sus vidas, poco tiempo para la familia y menos tiempo para Dios le dan. Y después dice, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo quietud? Y ¿saben qué? Marta no solamente estaba preocupada en un trabajo físico, sino que era un corazón fragmentado. Era el estrés, la estaba invadiendo, las cargas, lo que tenía en mente, la ansiedad, cómo tengo que atender al Señor, todos esos quehaceres, que tengo que hacerlo bien, y todo eso le estaba turbando a ella. ¿Y sabe qué? Todo eso genera un problema emocional. Los muchos quehaceres sin tener dirección. Proverbios capítulo 3, versos 5, lean los 6 y 7, que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino que reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Es muy importante en eso, porque muchos quehaceres viene del griego diaconían, que viene de diácono, ¿ok? Es ministerio de servicio. Es muy interesante porque Marta estaba haciendo trabajos que estaba sirviendo, estaba ministrando, cumpliendo su función, pero estaba perdiendo la comunión. Estaba cumpliendo sí una función que era importante atender al Señor, pero estaba perdiendo su función principal, que era estar con el Señor, recibir del Señor, estar atento con el Señor. Y a veces en la iglesia los siervos, los pastores, los hermanos también pasan por esos momentos, o pasamos por esos momentos que no descansamos bien, no dormimos bien, porque tenemos que hacer muchas cosas, mucho que hacer. Tenemos que estar en el trabajo, después en la obra, después hacer las cosas, ver el hogar, la familia, y estamos muy ocupados la cabecita y también nuestro cuerpo físico. Y a veces perdemos la comunión con Dios. Y ese es el peligro del activismo espiritual, y también le diría el activismo en esta vida. Te centran más en los quehaceres de este mundo, en todo lo que tienes que hacer, y te olvidas del Dios que te dio esa provisión y esa bendición. Te centran mucho en, no puedo ir el domingo, no puedo hacer nada porque tengo que ir al trabajo, tengo que ver mi negocio, tengo que ver mi inversión. Te olvidas de quién te dio esa bendición. El peligro de tener muchas actividades. No estoy diciendo que no tengan actividades, pero hay un peligro si descuidamos la comunión con Dios. Nos fragmentamos y estamos divididos, no sabemos qué hacer y estamos confundidos, y solamente Dios, Jesucristo, puede darnos una dirección clara, mirando siempre puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice Hebreos capítulo 11 o 12. Amén. Así que debemos tener eso en cuenta. Y Marta comienza a reclamarle a Jesús, y el activismo sin intimidad produce irritación. ¿Se han dado cuenta que uno se irrita cuando no está en comunión con Dios? Empieza a compararse, mira cómo no viene a hacer y lo otro sí hacen las cosas. Y viene un cansancio emocional, espiritual y físico. Y muchas veces va a haber crítica por lo demás. Una crítica hacia los demás. Vas a comenzar a criticar qué pasa con esta persona, qué pasa con lo otro, y cosas así, etcétera, y etcétera. Ese es cuando tenemos el activismo, cuando nos ha inundado mucho en la vida. Y ¿saben qué? Es importante. ¿Qué cosa? El fruto. El fruto, en ese caso, es importante el fruto del Espíritu. Miren, si yo estoy conectado con Dios, si yo tengo muchos trabajos tal vez, pero estoy conectado con Dios, la Biblia dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero si yo estoy con cargas y no puedo conducirme correctamente, ¿sabe qué? El Espíritu Santo, si estoy conectado con Dios, el Espíritu Santo va a producir en mí paz. Vean Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23. ¿Y qué cosa es paz? Es una tranquilidad interior que no depende de estímulos externos. Es una reconciliación con Dios. Es un descanso espiritual. Es una armonía en el alma. No es ausencia de problemas, sino es presencia de Dios en medio de los problemas. Esa es la paz que Dios ofrece.
No vamos a estar turbados porque en mi interior va a generar calma ante la ansiedad. Va a estabilizar mis emociones, va a traer seguridad, va a evitar que el miedo gobierne mi corazón y el descansar, aunque haya una tormenta alrededor, voy a poder descansar. Hay algunos que no pueden dormir cuando están con problemas, pues Dios te va a dar eso. Si yo tengo comunión con Dios en medio de mis actividades. Amén. Entonces, ¿somos María o somos Marta en un sentido? También el fruto nos trae la paciencia, y la paciencia es longanimidad, resistencia sin rendirse, es una resistencia a no rendirse, y es soportar con amor, tardar en airarse, tener el control de sí mismo para no airarse. Describe a alguien que soporta las pruebas y personas difíciles sin explotar. Soporta a las personas, soporta las pruebas y se mantiene calmado. Trabaja en paz porque tiene paciencia. Describe a alguien que soporta todas las pruebas. ¿Y saben qué? Y dentro del corazón va a poder a aprender a controlar su impulso. Va a evitar reacciones carnales. Se dan cuenta que algunos explotan en ira, tienen arrebatos de ira, de enojo. Te va a permitir calmarte. La paciencia te va a ayudar a esperar el tiempo de Dios y te trae una madurez emocional. ¿Okay? Cuando tenemos Marta, le dijo a Jesús, no tienes cuidado, no te da cuidado, o sea, no te preocupas, mira cómo estoy yo, lleno de trabajo, llena de actividades. Y otro fruto es el dominio propio. Y ahí Marta empezó a criticar a María. Pero cuando yo estoy lleno de Dios, va a producir en mí el dominio propio, y es el autocontrol, el gobierno de uno mismo, el control de los deseos, emociones y pasiones. Eso es dominio propio. Y con el Espíritu Santo ayudando al creyente, vamos a poder a ser libres del control de nuestras emociones y de nuestras pasiones, de nuestros impulsos. Vamos a poder controlarlos. Es algo maravilloso, y eso es el dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo. Cuando yo estoy con Dios, conectado con Dios, eso produce en mi vida, y en mi alma voy a poder saber cómo controlar mi enojo, cómo evitar excesos, voy a frenar palabras hirientes, no voy a herir cuando hablo, voy a tener que pensar antes de actuar, no voy a dejarme llevar por mis emociones, sino que todo va a estar bajo el control del Espíritu Santo y no de la carne. Y eso, hermano, nos da a entender que el Espíritu va a poder someter a nuestra carne y a nuestras emociones si es que estamos conectados con Cristo. Y esto va a reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Estos tres frutos que hemos hablado va a reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Faltan los demás frutos, pero esto, ante el activismo que tenemos que hacer que florezca el fruto del Espíritu Santo. Amén. Así que yo voy a estar tranquilo. Como está en la imagen, una mujer está orando, por más que al costado haya un montón de turbación, va a estar tranquilo, en tranquilidad. ¿Y saben qué? Y Jesús no estaba diciendo que la actividad que estaba haciendo Marta estaba mal, sino que Él le estaba corrigiendo algo que había en su corazón. La Biblia dice, cuando repite el nombre de una persona, esa persona está expresando un amor profundo para corregirlo, pero con mucha ternura. Y le dijo, Marta, Marta, Marta. También vemos el ejemplo en la Biblia cuando habla en Hechos acerca de Jesús cuando se enfrentó con Pablo, le dijo, Saulo, Saulo. Y hay muchas partes de la Biblia que vemos que también a Pedro se le repite, y eso es para poder corregir o para poder llamar la atención con mucho amor, con mucha ternura. Y eso es lo que Jesús hace. Y eso hizo con Marta. Estaba tratando de rescatar su corazón, que se había cargado de muchos quehaceres, de muchas cosas, y no veía claramente el amor de Dios, no veía claramente que Jesús podía llevar sus cargas, no veía claramente. Y quiero llevar al tiempo actual. ¿Cuántos de nosotros estamos así?
Necesitamos una palabra que alguien nos diga por qué te turbas, por qué estás cargado, por qué estás en ese ambiente, por qué te has metido allí. Jesús quiere rescatar tu corazón, quiere rescatar tu vida de esa turbación que hay en tu corazón, porque hay una división, hay una confusión dentro de ti, emocionalmente. Y Dios te llama por tu nombre. Jesús te llama por tu nombre. Y Jesús es el único que puede hacer esa obra. ¿Ok? No permitamos que esas cargas nos distraigan de la presencia de Dios. Que nos aleje de la presencia de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo estaba Marta? Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada, que viene del griego merizó, quiere decir dividir. La ansiedad divide la mente. Porque la ansiedad es preocupación por el mañana, preocupación por el futuro o preocupación por acá, que va a pasar un ratito más. Si lo voy a servir, lo voy a atender. Y la turbación es grande. Como vemos aquí, está dividida y aquí sale la imagen que sale con 3 brazos. Pero afanar quiere decir ansiedad que divide la mente. Y ella estaba así, afanada y turbada, llena de ansiedad. Y también estaba turbada. Y turbada viene del griego toribasé, que significa agitada, alterada y emocionalmente ruidosa. ¿No se han dado cuenta cuando las mujeres o los hombres están totalmente turbados, están llenos de preocupaciones, se mueven para acá, hablan, gritan y todo eso? Así estaba Marta. Estaba alterada, estaba emocionalmente ruidosa. Por eso dijo: Jesús, ¿no tienes cuidado de mí? Mírame, estoy trabajando, estoy haciendo muchas cosas, mientras que María no está haciendo nada. Y Jesús le dijo: Marta, 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 afanada y turbada, estás agitada. Y hoy vivimos realmente tiempo de una hiperconectividad, tanto las redes sociales, y eso genera en nosotros también, porque vemos ejemplos y nos comparamos. Ansiedad genera también en nosotros, por el exceso de información, un cansancio emocional, un cansancio mental, porque estamos metidos mucho tiempo al celular, mucho tiempo a la información, mucho tiempo a eso, y no estamos en un tiempo de comunión con Dios. Muchos creyentes, amados hermanos, tienen una agenda muy llena, pero ¿saben qué? Su alma se está vaciando y el corazón está casi vacío. Y es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros vivamos tranquilos y en paz. Pero ¿saben qué? Hay una prioridad suprema en nosotros. Solo una cosa es necesaria. No está diciendo que las cosas que tenemos que hacer no debemos hacerlo, sino una sola cosa tiene verdadera necesidad. Jesús no dijo las demás no importan, sino que Él dijo hay una prioridad suprema. Solo una cosa está por encima de todo. ¿Y cuál es esa única cosa que está por encima de todo? Es estar en la presencia de Dios cada momento. Que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida. Que la persona de Jesús sea reflejado en nuestra vida, que nuestra comunión con Dios sea real, sea viva, orgánica, como dicen algunos, y que nuestra vida espiritual sea muy profunda, como dice Salmo 27:4, dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días. Amén. Y Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de los cielos. Entonces hay una prioridad que nosotros debemos grabar en nuestro corazón. Recuerden que Jesús viene, pero no vamos a estar atentos porque Jesús viene, sino que nos motivamos, nos animamos, sí, pero yo estoy en comunión con Dios porque amo a Dios. No, y como defecto sale el amor a su obra, pero Dios tiene el primer lugar. Jesús tiene el primer lugar en nuestra vida. Y saben que es escoger lo eterno. Y María había escogido una buena parte y esa no le será quitada. La buena parte no le será quitada. El enemigo va a querer quitarte la buena parte, que es la palabra, es tener la paz de Dios, es tener la claridad en Dios. Y esa parte el enemigo va a querer quitártela para que tú estés turbado, pero no. Una buena parte, que viene del griego agate, quiere decir algo excelente, algo virtuoso, algo de beneficio espiritual. Y esa buena parte, que es porción, herencia y participación, María escogió esa porción eterna, que no le será quitada.
una comunión que va a transformar y va a permanecer en el tiempo. Esa buena parte no le será quitada. ¿Qué has escogido tú? ¿Tus quehaceres, tus distracciones, tu pasatiempo? ¿O has escogido estar escuchando la palabra de Dios? Una buena parte escogió María. Y dice la palabra, no le será quitada. Todo en la vida nosotros podemos perder. Podemos perder reconocimiento, tal vez el canal de YouTube que nosotros tenemos, tal vez la fuerza física por la edad o por algún accidente, tal vez la salud, podemos perder. Pero nadie, amados hermanos, puede quitarte a ti la comunión que tú tienes con Dios. Si no puedes hablar mentalmente, te comunicas con Dios, con Cristo. Nadie te va a poder quitar la vida eterna con una comunión verdadera con Dios cuando tú caminas como Dios quiere. En Juan 10:28 dice, nadie me las arrebatará de mi mano. Nadie le puede arrebatar de la mano de Jesús. Uno se va solo. Amén. Pero si yo soy de Dios y he escogido estar con Dios, nadie va a poder arrebatarte, quitarte esa comunión con Dios y esa vida eterna también. Y Filipenses 3:8 también nos dice que algo que el apóstol Pablo tenía, que todo lo que él había ganado en la vida lo tenía como perdía para alcanzar aquello que no les iba a ser quitado, era la vida eterna, era lo de Cristo Jesús. Amén. Así que muchos, como hemos dicho, tenemos la agenda llena, pero muchas veces el alma está vacía. Hay mucha actividad. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que aprendamos a volver a los pies del Señor y que volvamos a reconciliarnos con nuestro Dios. Amén. El servicio sin comunión se convierte en una religión. No somos religiosos, somos hijos de Dios que caminamos con el Señor. Y la actividad sin la presencia produce un agotamiento espiritual. Estamos trabajando en la iglesia, estamos haciendo algo para el Señor, y si no hay una presencia de Jesucristo en nuestras vidas, nos vamos a agotar espiritualmente y después no vamos a querer saber nada de Dios. Por lo que Dios no quiere solamente trabajadores, sino que Él quiere hijos que permanezcan cerca de Él. Nuestro Señor no está buscando solamente trabajadores, sino hijos, obreros, gente que ame y reconozca quién es su Señor. La iglesia moderna se enfrenta a mucho movimiento, poca oración, mucho contenido o conocimiento bíblico, pero poca presencia de Dios. Y hay iglesias que tienen actividades, tan llenas de actividades, toda la semana llenas de actividades, pero están vacías de quebrantamiento espiritual, de acercarse a Dios. El mensaje de Cristo hoy es: antes de cantar, antes de predicar, antes de hacer algo, antes de administrar las cosas espirituales, primero debemos sentarnos a los pies de Jesús. Y había una diferencia, antes de terminar, había una diferencia entre Marta y María, sí. No es que María sea malo, sino que en ese momento ella actuó, estaba actuando de manera incorrecta. Marta estaba llena de actividad y María estaba llena de intimidad. Marta estaba llena de afanes y María estaba llena de paz. Marta estaba llena de distracciones por lo que tenía que hacer y no se centraba en escuchar lo que Jesús decía, pero María estaba atenta, estaba sentada, atenta, prestando atención. Marta estaba en el servicio externo y María estaba en una adoración interna con el Señor. Es mucho que hacer o mucha comunión. ¿En qué lado te pones tú? ¿En qué lado estás tú colocado? Jesús no reprendió el servicio de Marta, sino que Él reprendió la carga emocional, las distracciones, el hecho de poner en primer lugar el quehacer antes de estar con Jesús. Así que, amados hermanos, hago un llamado para usted. Solamente una cosa es necesaria. Y no permitamos que el afán, la ansiedad, el preocuparse por el mañana, el trabajo, la tecnología, tu negocio y ministerio, las preocupaciones de la vida nos aparten de la presencia de Dios. Siempre da el primer lugar a la oración, a la comunión con Dios, porque si no vamos a ser muchos como Marta, que servimos a Jesús, pero no nos sentamos a los pies del Señor. María entendió algo maravilloso y algo eterno. La presencia de Cristo vale mucho más que cualquier otra cosa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
En estos momentos te damos gracias porque nos permites orar y prestar atención y reflexionar acerca de estas cosas espirituales. Y en este momento pedimos perdón si hemos estado llenos de actividades, llenos de distracciones, llenos de conocimiento, pero cero comunión contigo. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos de haber vivido, Señor, hasta el día de hoy. Dios, si escuchamos este mensaje hasta el día de hoy, hemos vivido tal vez lleno de turbaciones, lleno de cargas emocionales y distracciones, Dios. Pero ahora te pedimos perdón y nos acercamos a ti y nos ponemos en comunión contigo y podemos decir, como dice el canto, vale la pena el vivir por el Señor y estar en tu presencia delante de ti. Podríamos decir, Señor, que sí valió la pena el haber vivido por ti, oh Señor. Y en este mundo permítenos, Dios, vivir en arrepentimiento y también vivir en acercamiento a ti. Y restaura nuestra comunión contigo si la hemos perdido. Y si se ha roto, restaura el altar en nuestra casa, Señor. Y si ha quebrado, Dios, nuestra relación contigo, restáuralo, Dios. Te rogamos, transforma nuestro corazón de piedra en un corazón sensible, en un corazón de carne, en un corazón que pueda amarte a ti por sobre todas las cosas. Y todo el trabajo que tú nos has dado, todos los negocios que tú nos has dado, todas las bendiciones que tú nos has dado, Dios, reconocemos que proviene de ti y a ti te damos toda la gloria y a ti te damos toda la honra porque tú eres un Dios bueno y un Dios grande. La gloria es tuya, Señor, y la alabanza te pertenecen solo a ti. En el nombre de Jesús recibimos la bendición, recibimos el perdón y la restauración de nuestras vidas y nuestra comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, si tienes alguna petición, háznoslo saber por el chat. Amén.